Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que creer en Él significa obedecerle y tenerle a Él y a su palabra como la prioridad de nuestras vidas. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 6, 27 a 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la fidelidad de su grata sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Seguimos saboreando el suculento alimento espiritual que nos ofrece este nutritivo capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el día de ayer, el Dr. McDonald concluyó sus breves comentarios sobre el quinto milagro del Señor, que fue una manifestación más de su deidad frente a sus discípulos, mientras en medio de la tempestad caminaba plácidamente sobre el mar de Galilea, señalando el doctor que el verso 21 contiene otro milagro sin explicar. Se refiere McDonald a que cuando el Señor aparece, la barca estaba en medio del mar. Él calma la tempestad y enseguida están en su destino. Mis amados, aquí vemos el creador del tiempo y el espacio, así como las leyes que las rigen, estaba y está al control total. Prestemos pues atención al Dr. McDonald, que hoy nos comenta del verso 22 al 34 bajo el tema La gente busca una señal. Al día siguiente, las multitudes aún están en la zona noroeste del mar de Galilea. Habían visto a los discípulos meterse en la barca la tarde anterior y sabían que el Señor Jesús no se había ido con ellos. Solo había habido disponible una embarcación en ese momento y los discípulos la habían usado. Algunas barcas más vinieron de Tiberias al lugar donde el Señor Jesús había alimentado a la multitud. Sin embargo, el Señor no pudo haber partido en una de estas, porque acababan de llegar. Tal vez en estas barcas la multitud había cruzado hacia Capernaum, como se registra en los versículos 24 y 25. La multitud había observado muy cuidadosamente al Señor Jesús. La gente sabía que Él había subido al monte para orar. Estas personas sabían que no había cruzado el lago en la barca con los discípulos. Sin embargo, al día siguiente a Él no se le podía encontrar por ninguna parte. Decidieron atravesar el mar hacia Capernaum, donde los discípulos seguramente estaban.
No podían entender cómo Jesús podía estar allí, pero fueron a buscarlo de todas maneras. Al llegar a Capernaum, lo encontraron allí justamente. No podían ocultar su curiosidad y le preguntaron cómo había llegado. El Señor no les contestó a su pregunta directamente. Comprendía que no le buscaban por lo que Él era, sino por la comida que les había dado. Le habían visto realizar un milagro portentoso el día anterior. Ello les debía haber convencido de que indudablemente Él era el Creador y el Mesías. Sin embargo, el interés de ellos era simplemente la comida. Habían comido de los panes del milagro y su hambre había sido satisfecha. Así que Jesús, en el versículo 27, primero les aconsejó que no trabajaran por la comida que perece. El Señor no quería decir que no debían trabajar por el sustento diario, pero sí quiso decir que este no debía ser el propósito supremo de sus vidas. La satisfacción del hambre no es lo más importante en la vida. El ser humano no solo consiste de cuerpo, sino de espíritu, alma y cuerpo. Debemos trabajar por la comida que perdura para vida eterna, que es la comida espiritual o la enseñanza del Señor Jesús. El valor de la comida física termina en la tumba. El valor de las palabras del Señor Jesús nunca termina, permanece para vida eterna. La persona no debería vivir como si su cuerpo y sus necesidades lo fueran todo. Debe asegurarse de que su alma se alimenta día a día con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Debemos trabajar incansablemente para adquirir un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo en la última parte del versículo que Dios Padre lo había señalado a él, quiso decir que Dios lo había enviado y aprobado. Cuando ponemos nuestro sello o señal sobre algo, quiere decir que prometemos que es verdad. Dios señaló al Hijo del Hombre en el sentido de que lo respaldaba como aquel que decía la verdad. La gente ahora preguntó al Señor qué debían de hacer para poner en práctica las obras de Dios, según verso 28. El ser humano siempre está tratando de ganarse su camino al cielo. Quiere sentir que hay algo que él puede hacer para merecerse la salvación. Jesús conoce su hipocresía. Pretendían querer practicar las obras de Dios y sin embargo no querían tener nada que ver con el Hijo de Dios. Jesús les dijo que primero debían aceptarlo a Él, a quien Dios había enviado. Así ocurre hoy, mis amados. Muchos están buscando ganarse su camino al cielo mediante buenas obras, pero antes que puedan hacer buenas obras para Dios, primero deben creer en el Señor Jesucristo. Las buenas obras no preceden a la salvación, las siguen. La única buena obra que un pecador puede hacer es confesar sus pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Aprendemos del verso 30
cuán malvados eran los corazones de las personas. Apenas ayer habían visto al Señor alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados. Hoy le piden algún milagro que pudiera probar su afirmación de ser el Hijo de Dios. Yendo atrás al Antiguo Testamento, los judíos recordaron al Señor Jesús el milagro del maná en el desierto. Estaban insinuando que Jesús no había hecho nada tan maravilloso como aquello. Citaron Salmos 78, 24, donde está escrito: y les dio trigo de los cielos. La deducción era que Moisés habló y bajó pan del cielo, por lo que el Señor no sería tan grande como Moisés, porque solo había multiplicado comida ya existente. El maná era un alimento pequeño, redondo y blanco, que Dios milagrosamente proveía para los israelitas en el desierto. Ellos tenían que recoger el maná del suelo cada mañana de los 6 días de cada semana. En el versículo 32, Jesús respondió que no fue Moisés quien les dio el maná, sino que fue Dios que lo proveyó. Más aún, el maná no era el verdadero pan espiritual del cielo. El maná era alimento literal, diseñado para el cuerpo físico, pero no tenía valor más para allá de esta vida. El Señor Jesús estaba aquí hablando del pan verdadero, ideal y genuino que Dios da del cielo. Es pan para el alma y no para el cuerpo. Las palabras "mi Padre" eran una declaración de Cristo sobre su propia deidad. El Señor Jesús en este momento no afirmaba ser el pan de Dios. Sencillamente dijo que el pan de Dios era ese pan que bajó del cielo y que daba vida. Estaba mostrando la superioridad del pan de Dios que Dios le había dado en el desierto, la superioridad del maná. El maná no daba vida, solo sostenía la vida física. No fue previsto para el mundo entero, sino fue provisto solo para la nación de Israel. El pan verdadero que viene del cielo imparte vida al ser humano, y no solo a una nación, sino a todo el mundo. Los judíos aún no entendían que el Señor Jesús estaba hablando de sí mismo como el pan verdadero, así que le pidieron el pan. Todavía pensaban en términos de pan literal y no había fe real en sus corazones. Se necesita, mis amados amigos y hermanos, una humillación ante el Señor, pedir la guía del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento correcto acerca de la interpretación de su palabra, a fin de que no nos pase igual que aquellos incrédulos y fatuos judíos. Ojalá, mis amados, que el Señor les ayude a hacerlo, y sé que lo hará si se lo piden de todo corazón.